Once Digital presenta Estación Global. Explicamos los acontecimientos internacionales más importantes de la actualidad. Hola, mi nombre es Carla Pausic y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Estación Global, el podcast donde analizamos lo que pasa en el mundo y su relevancia e implicaciones en nuestras vidas. Hoy, como siempre, me acompañarán Alfredo Góngora y Viridiana Hernández. Hola, amigas, ¿cómo están? Hola, Carla, un gusto estar aquí. Hola, Carla. En este episodio abordaremos 3 temas completamente diferentes. Empezaremos por discutir la situación actual del gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro. En segundo lugar, hablaremos sobre la reunión ministerial del G20 y finalmente abordaremos los 100 años del Partido Comunista en China. Así que quédense que va a estar muy interesante. Primera estación. Mandato de Bolsonaro en Brasil. Yo les quiero platicar del gobierno de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, desde el 1 de enero de 2019. Jair Bolsonaro ahorita está enfrentando muchísimos problemas. Podríamos decir que su gobierno se encuentra como sobre la cuerda floja porque están habiendo muchas manifestaciones que están exigiendo su renuncia. Estas manifestaciones tienen distintas raíces o distintos motivos que las han impulsado. El más importante es que se dice que Jair Bolsonaro ha tenido un pésimo manejo sobre la pandemia de COVID-19, ya que Brasil es el segundo país con más muertes en todo el mundo, con alrededor de 500,000 muertes. Solo para que se entienda un poquito más este dato, México tiene 234,000 muertes y es el cuarto país con más muertes. O sea, con tan solo 2 diferencias de países, más que duplica la cantidad de muertes, ¿no? Esto habla de un pésimo manejo de recursos y un pésimo manejo de medidas sanitarias y de medidas para evitar la pandemia, ¿no? Sí, de hecho, pues ha tenido como varias cosas muy controversiales en su gobierno, empezando por esta declaración que hizo cuando se estaba haciendo como todas las pruebas de la vacuna de COVID, que dijo que la gente que se pusiera la vacuna se iba a convertir en cocodrilo y iba a tener como todos estos efectos secundarios y justo eso como que contribuyó a que la gente no se vacunara en Brasil. Lo cual es sorprendente porque a él le dio COVID. O sea, y estuvo, según yo, Súper bastante grave. grave. Estuvo bastante grave. Sí, exacto. Entonces habla de que no ha sabido cómo manejar pues a su propio país y cómo indicarles que se vacunen y que prevengan, de cierto modo, el ser contagiados por esta pandemia. En febrero, Bolsonaro solamente tenía el 39% de desaprobación en su país y ahorita en julio va llegando al 50%. Entonces podemos ver que su desaprobación está creciendo rápidamente. Y otro de los principales conflictos que llevaron a estas protestas fue que Bolsonaro está siendo investigado por corrupción en la compra de vacunas. Como que lo principal que tenemos que saber de este caso es que se planeó una transacción enorme para comprar la vacuna Covaxin, la que viene de un laboratorio indio, y este contrato fue negociado con un intermediario que ya estaba siendo investigado desde 2017 por fraude. O sea, se hizo el contrato con la misma empresa que ya venía siendo acusada de fraude por medicinas desde el 2017. Y también se descubrió que había un acuerdo paralelo por $320 millones que Brasil pagaría a otra empresa que no figuraba en el contrato original. O sea, había bastantes discrepancias como en este acuerdo de compra. Okay. Y un diputado declaró que él le había como advertido a Bolsonaro que este trato no estaba siendo coherente y que tenía muchas discrepancias y que Bolsonaro como que le dio el avionazo y nunca detuvo el trato hasta que salieron las acusaciones de corrupción. Y ahí ya dijo, exacto. Se echó para atrás y como que declaró que él no podía enterarse de todo lo que pasaba en el país. O sea, hace cuenta que dijo, yo no sabía, sorry, y que tenía plena confianza en que sus ministros lo manejarían de la mejor manera. Y también dijo que estaba siendo súper injustamente acusado por algo que ni pasó. O sea, como de, pues lo cancelé, entonces sí, como no que cuenta. Estaba en potencial, pero a la mera hora no se llevó a cabo. No, se echó para atrás. Ahorita lo más controversial es que salió a decir que en las elecciones de octubre de 2022, que es en las que él planea reelegirse, dijo que únicamente entregará el poder a quien gane limpiamente, pero que no lo hará si hay algún tipo de fraude o irregularidad. ¿Y a qué se refiere con esto? Pues es que Lula da Silva, quien fue presidente de 2003 a 2010, recientemente declaró que él también competiría para la presidencia en 2022. Entonces Bolsonaro, desde que esto salió a la luz, empezó a decir como, obviamente nos van a cometer fraude, obviamente si gana Lula da Silva
nos van a robar la elección, Exacto. todos estos argumentos que ya conocemos y que le gustan mucho a Bolsonaro porque además es como muy replicante de lo que decía Donald Trump, y Bolsonaro desde el principio de su administración ha dicho como que es muy admirador de Donald Trump, entonces como que vemos estos patrones repetidos en Exacto, Brasil. y de hecho cuando ahorita Joe Biden venció a Trump, Bolsonaro también salió a decir que era fraude. Entonces vemos replicado el comportamiento y desde ahorita ya le está diciendo a sus seguidores como si pierdo fue fraude, ¿eh? O sea, no estoy perdiendo de verdad. No se dejen Sí, engañar. no voy a dejar el poder. Exactamente. Bueno, y estas manifestaciones pasaron en las ciudades principales de Brasil, incluyendo Sao Paulo, Belén, Brasilia, pero también pasaron en ciudades como Londres, Barcelona y Dublín. Y todas estas acusaciones, tanto de corrupción como de mal manejo de la pandemia, ha hecho que la Cámara de Diputados como que oficialice el pedido de destitución del presidente. O sea, que sí se le aplique un juicio político para destituirlo. O sea, van a votar para sacarlo de la presidencia. Pues veremos cómo se oficializa este pedido y veremos si sí llega a votación y por supuesto lo platicaremos aquí más adelante. Por lo pronto, pasemos a la siguiente estación. Segunda estación. Reunión del G20. Y en esa segunda estación les quiero platicar sobre la reunión de ministerios de Relaciones Exteriores y de Desarrollo que se llevó a cabo en Italia, en la ciudad de Matera, los pasados 28 y 29 de junio. Primero quiero contarles un poco como de qué es el G20 para darnos un contexto de por qué es importante esta reunión. El G20 es la abreviación para Grupo de los 20 y es este grupo de decisión diplomática y de cumbres que integra a las 20 economías más grandes del mundo en cuanto a PIB y en cuanto a comercio, y es como muy importante decir que en estos términos, estos países tienen el 80% del Producto Interno Bruto del mundo, el 75% del comercio internacional y el 60% de la población total del mundo. Entonces, es un grupo económico muy grande y donde obviamente las decisiones son de bastante poder a la hora de someterlas a la comunidad internacional. Creo que están impresionantes esos números, pero también creo que hay una pequeña trampilla ahí, ¿no? Que la Unión Europea cuenta como uno de los miembros, cuando Sí. son 27 países. Sí, claro. O sea, estamos hablando de 19 miembros que son países independientes, digamos, o sea, solos. Y el miembro número 20 es la Unión Europea, que tiene estos 27 miembros. Entonces, es un poco engañoso, sí, pero pues sigue siendo como este gran bloque económico que toma decisiones y llega a resoluciones que terminan afectando a todo el mundo. Y bueno, es la primera reunión que se lleva a cabo desde hace 2 años presencialmente, y es en Italia porque ahorita la presidencia del G20 la tiene Italia. Es la reunión, la de los ministros de Relaciones Exteriores, la que prepara una próxima reunión que vendrá a finales del año en octubre, que es ya como la de líderes, o sea, la de jefes de Estado y jefes de gobierno. Entonces, ahí veremos como a los presidentes, primeros ministros ya reunidos, concretando como esta plática previa que se dio entre ministros de Relaciones Exteriores. Y se tocaron 2 temas principales en esta reunión. El primero fue la respuesta a la crisis económica del COVID y la segunda, el tema de la reacción que van a tener estos países con respecto a la situación actual en África. En cuanto al COVID, lo que se habló básicamente fue que los países están interesados en crear como nuevos mecanismos y nuevas herramientas para que la locación o la distribución de las vacunas que se están produciendo actualmente sea más equitativa y más justa para todo el mundo. Que esto es algo que ya se tenía en mente desde hace mucho tiempo, desde que se empezó a desarrollar la vacuna, pero bueno, obviamente por intereses políticos y de cada país como domésticos, pues no se ha llevado tan a cabo y tan de la mano. Así que se buscó que los países que están en este grupo, que son los principales productores y los principales distribuidores de la vacuna, se pongan de acuerdo para ver de qué forma pueden como realocar estas vacunas y que países en desarrollo que no han tenido tanta vacunación puedan acceder a más cantidad de vacunas. Sí, justo estaba leyendo como el dato de cuántas dosis de vacunas de COVID-19 hay por cada 100 habitantes
Y, por ejemplo, en países miembros del G20 como Reino Unido hay 111 por cada 100, Estados Unidos 96 por cada 100, como comparándolo con países como Indonesia, que son 14 de cada 100. O sea, Es, vemos que hay una distribución. Muy desigual. sí, exacto. Y estamos hablando de países que son los productores y ya tienen una sobreproducción para su población y que fácilmente, o bueno, tal vez no fácilmente, pero podrían donar estas vacunas a otros países con menos Que vacunación. también es una agenda que México ha abogado muchísimo por ella. O sea, desde la resolución que presentó ante la ONU hasta volver, o sea, repetir este discurso de que hay muchísimo acaparamiento de las vacunas en el mundo en 3 países. Exacto. Y qué bueno que lo mencionas porque es como muy importante decir que México es parte de este grupo, o sea, somos una de las principales economías del mundo, aunque nos sorprenda un poco. Y sí, de hecho, Marcelo Ebrard viajó a Italia a tener estas reuniones y una de sus principales preocupaciones era esa, o sea, cómo vamos a hacer para esta realocación y desde México principalmente, que México como que ha sentado tal vez un poco un ejemplo en América Latina porque nosotros envasamos la vacuna de CanSino y la de AstraZeneca y hemos tenido como estas cooperaciones regionales con países del Caribe y de Centroamérica para donarles vacunas. Entonces, como que esto es algo que México sí está haciendo y se quiere pasar como a un pues, ámbito internacional en que otros países redoblen sus esfuerzos para hacerlo también. Claro, que a nosotros también nos han llegado muchas de Estados Unidos donadas. Sí, pero eso es más como en un ámbito bilateral. O Claro. sea, porque esto es principalmente con Estados Unidos y México, las vacunas que nos han donado. Lo que se intenta es que se haga a través de mecanismos internacionales, que de hecho el mecanismo internacional para la realocación de las vacunas ya existe y existe desde el principio de la pandemia, o bueno, desde el principio de que existen las vacunas y se llama COVAX, que es un esfuerzo de Naciones Unidas y la OMS para hacer como una distribución equitativa de todas las vacunas. El segundo tema es el de África y aquí tenemos como una situación muy importante y de mucho interés para los miembros del G20 porque África atraviesa una sequía enorme que pone en riesgo su seguridad alimentaria y esto hace que los países de la Unión Europea como que tengan esta responsabilidad por proveerles más alimentos cada día y, y pues es como a lo que se quiso llegar, como a nuevos mecanismos para proveer alimentos a África y que pudieran como resarcir este daño que se está haciendo gracias a las grandes emisiones de carbono que tienen los países industrializados, porque tienen como esta responsabilidad con los menos industrializados. Y tendremos que esperar a octubre de este año para ver cuáles son los resultados finales de esta cumbre, porque como ya les dije, en octubre se va a llevar a cabo la cumbre de líderes, donde se tomarán como las decisiones finales en cuanto a estos temas. Así que estaremos atentos y lo platicaremos aquí, pero mientras pasemos a la siguiente estación. Tercera estación. 100 años del Partido Comunista en China. En esta tercera estación, yo quería contarles que el pasado 1 de julio, el Partido Comunista de China cumplió un siglo de historia. La República Popular China es un régimen comunista de partido único en el cual el Comité Permanente de Buró Político, compuesto por 7 miembros, fija las políticas y nombra a los funcionarios de gobierno. Y para darles un poco de contexto histórico, quería contarles cómo surge este partido y por qué lleva tanto tiempo. Tras su fundación en 1921, el partido, en ese entonces liderado por Mao Zedong, entró en 1927 a un conflicto armado con las fuerzas del Partido Nacional de Chiang Kai-shek, que en ese entonces estaba al frente de la República China tras el colapso de la última dinastía imperial. Sin embargo, en la década de 1930, el gobierno chino entró en un conflicto armado con el Imperio de Japón, que terminó en 1945 con el final de la Segunda Guerra Mundial y la derrota japonesa. Pero esta guerra como que pausó el conflicto entre partidos, ¿no? Exacto, ajá, como que en ese momento dejaron de tener esta batalla interna. Sí, como para enfocarse en la guerra con Japón. Exacto, pero se retomó cuando terminó la pelea. Y justo, o sea, empezó otra vez como en el 45 y terminó en el 49 con esta derrota de los nacionalistas y con esta victoria de los comunistas sobre los nacionalistas, en 1949 se formó la República Popular China, como la conocemos hoy en día, y es por eso que decimos que el Partido Comunista lleva 72 años en el poder. Regresando un poco al tema principal, me gustaría contarles que estas celebraciones se llevaron a cabo en la plaza de Tiananmen, que fue donde Mao Zedong declaró la fundación de la República Popular China en ese entonces, en 1949. Y fue ahí donde Xi Jinping, el presidente actual de China, dio su discurso de 1 hora y un cachito más,
en el cual básicamente conmemoró el centenario del partido, pero además fue un discurso muy nacionalista en el cual invitaba a las juventudes chinas a apostar por esta ideología comunista que llevará a China a desarrollarse y a ser como esta potencia mundial enorme en un futuro próximo. O sea, fue un discurso súper ideológico. Súper ideológico. De hecho, tengo 3 frases que dijo, o sea, que saqué directamente de su discurso que me gustaría leerles para que vean como lo fuerte que estuvo el discurso. A ver. Y fueron 1 hora de frases así, o sea, ni siquiera podía decidir cuáles tomar porque fue súper. Nacionalista y duro. Sí, exacto. La primera es: el pueblo chino nunca permitirá que ninguna fuerza extranjera los intimide, oprima o esclavice. La segunda es: el Partido Comunista de China, con su valentía y tenacidad, proclaman solemnemente al mundo que el pueblo chino no solo es bueno para derribar el mundo viejo, sino también construir uno nuevo. Y la tercera, que fue la que más me impactó, es: la época en que la nación china podía ser intimidada y abusada por otros se ha ido para siempre. Solo el socialismo puede salvar a China y solo el socialismo con características chinas puede desarrollar China. Es Órale. decir, básicamente dejó esta idea de que el Partido Comunista en China es lo único que puede salvar al país y que puede lograr este desarrollo económico y social que tanto ansían. Sí, como crear esta nueva China de la que tanto hablan, ¿no? Exacto, y este como rejuvenecimiento del que no deja de hablar. Además, es un rechazo total a todo otro tipo de sistema, ¿no? O sea, estamos hablando de que el socialismo es la respuesta y no vamos a aceptar que Occidente venga a imponernos este capitalismo duro del cual ellos dependen y nuestra visión del mundo es la correcta que nos va a Claro. llevar al desarrollo. Exacto. Y pues eso es básicamente lo que pasó en la conmemoración, pero yo quería irme un poco a contarles quién es Xi Jinping, solo porque su historia se me hace súper relevante y más en el contexto de la fundación del partido. Xi Jinping nació en Beijing en 1953 y es hijo de un veterano revolucionario que fue uno de los fundadores del Partido Comunista y en su momento viceprimer ministro. Sin embargo, en 1962, justo antes de la Revolución Cultural, su padre fue destituido y encarcelado, por lo cual a sus 15 años de edad, él fue enviado a un campo de trabajo forzado para ser reeducado, en el cual estuvo alrededor de 7 años. Pero me parece muy fuerte como esto, en lugar de causarle una repulsión al Partido Comunista, como que lo hizo querer unirse más. Claro, creo que nos habla de una ideología que fue sentada en su mente desde que nació. Pero sí, justamente saliendo de este campo forzado, hizo todo para intentar adentrarse en el Partido Comunista y fue rechazado muchas veces por la posición de su padre hasta que lo aceptaron en 1974. Y empezó desde abajo. Em, Justo como que empezó de asistente de alguien hasta llegar a ser el representante del Partido Comunista en Shanghái y de ahí empezar a subir hasta llegar a ser ahorita. De hecho, ahorita tiene 3 puestos que me gustaría contarles. Ejerce como secretario general del Comité Central del Partido Comunista, presidente de la Comisión Militar Central y desde el 2013 como presidente de la República Popular China. Aparte, en 2018, la Asamblea Popular Nacional aprobó la eliminación del límite de los mandatos en la presidencia, por lo cual Xi Jinping puede quedarse o permanecer en esta posición de poder hasta que se muera. O sea, tiene todos los poderes fácticos de China, tiene todo el poder real y se va a poder quedar hasta que él quiera o hasta que se muera. Exacto. Yo siento que por eso también durante su discurso abogó mucho para que apoyaran no solo al Partido Comunista como ideología, sino a su liderazgo sobre este partido. A él como persona. Exacto. No obstante, en este mandato de Xi Jinping no todo es color de rosa porque ha sido muy criticado por la detención de más de 1 millón de uigures musulmanes, por las protestas de 2019 en Hong Kong y por la posición de China sobre Taiwán. Entonces seguiremos en este tema y poniendo atención a cómo se desarrolla su mandato. Por mientras, pasemos a la última estación. Última estación. Bueno, yo les quiero actualizar rápidamente de la noticia que les compartí la semana pasada de los cuerpos de niñas y niños indígenas en Canadá. Bueno, el pasado jueves, 1 de julio, se celebró el Día de Canadá, que es como el día festivo más importante del país. Y ese día muchas ciudades no realizaron eventos porque el primer ministro declaró que este día más bien debería de ser un momento de reflexión. También quemaron varias iglesias y tiraron las estatuas de la reina Victoria y de la reina Elizabeth II. Y no solo las tiraron, sino que inclusive les pintaron las manos de rojo, como para decir, la sangre está en tus manos.
Y todo esto mientras se cantaba Sin Orgullo por el genocidio. También se llamó días antes a que se cancelara el Día de Canadá completamente, como mostrando este rechazo a este evento histórico tan terrible que habían vivido. Yo les voy a contar sobre unas negociaciones que se terminaron en el marco de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Básicamente lo que se impuso en estas negociaciones fue un nuevo impuesto para las compañías globales de base tecnológica y de farmacéuticas. Lo que se busca es que exista un nuevo mínimo de impuestos que paguen este tipo de empresas en todos los países, independientemente si tienen como corporativos físicos en cada país, si tienen actividades y reciben como remuneraciones mayores a los 24,000 millones de dólares en este país, van a tener que pagar como un 15% mínimo de impuestos al país sede o de donde están como teniendo estas ganancias. Esto es muy importante porque estas negociaciones ya tienen 2 años que empezaron y se planeaba que terminaran en 2020, pero obviamente con la crisis de COVID se atrasaron y apenas ahorita se llegó a esta resolución dentro de la OCDE con otros ciento y tantos países. O sea, en total, la resolución fue como firmada por 130 países y se planea que en 2022 se empiece a incorporar a las leyes nacionales de cada país y que en 2023 entre en vigor. Entonces, es como este nuevo impuesto que va a traer mucho beneficio para los países que lo empiecen a implementar. Ahora hablemos sobre el incendio que pudimos observar el pasado viernes 2 de julio en el Golfo de México. Lo que pasó es que se dio una fuga de gas en un ducto de petróleos mexicanos que provocó un incendio enorme en las aguas del estado de Campeche. 3 días después, el 6 de julio, Pemex confirmó que el suceso fue provocado por una mezcla entre la presencia de gas en la superficie marítima debido a la fuga y las tormentas eléctricas que se registraron esa madrugada. O sea, justamente el fuego empezó a arder como a las 5 de la mañana del viernes y tardaron 5 horas en apagarlo. Lo que hicieron estos barcos en la superficie marítima fue rociar nitrógeno, pero no para apagar el fuego, sino para evitar que éste se esparciera a la plataforma y que hubiera un suceso peor. Y pues personalidades como Greta Thunberg, Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez compartieron en sus redes sociales estas fotos para criticar de una manera muy tajante el enorme impacto ecológico que genera la industria petrolera en el medio ambiente. Bueno, y hasta aquí terminamos con las noticias de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y gracias a Viridiana y Alfredo por haber estado conmigo en esta emisión de Estación Global. Muchas gracias a ti, Carla. Gracias a ustedes. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como @canal11tv y escucharnos por las plataformas de Spotify, YouTube, Apple Podcast y iHeartRadio. Hasta la próxima. 11 Digital presentó Estación Global. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Moderado por Carla Pausic, Alfredo Góngora y Viridiana Hernández. Coordinación de producción, Daniela Cuapio y Moisés Romero. Diseño sonoro y postproducción, Franco González. Con una investigación de Viridiana Hernández.